Aleluya. Como que está cambiando el asunto. Aleluya. Aleluya. Unos días atrás estaba Junior con un pandero y no sabíamos ni ton ni son. No cogíamos ni ton ni son, pero como que suena diferente. Aleluya. Pero le voy a decir un secreto más grande. Lo que se hizo ahorita, bendito sea el Señor, no en todos los puntos de la tierra, son muy pocos los puntos de la tierra que se hace eso. 7 personas, 8 personas, 9 personas unidos aquí, ahorita, en un mismo sentir, sonaba como si fuera una multitud. ¿Están aquí? Eso es lo que espera Dios. Que aunque sea por un instante, nosotros dejemos diferencias de lado. Amén. Y nosotros nos entonemos en una sola adoración. Aleluya. Ah, no están aquí. Amén. Oh, bendito sea. Alabado su nombre. Aleluya. Mire, yo no sé si usted sintió algo especial. Así es. Oh, gloria. Quizá no teníamos que tocar el cielo, pero nada más como oír todas las voces en un mismo tono. Ah, eso es terrible. Yo me imagino a Dios mirando para abajo. Yo me imagino a Dios levantándose, son uno, y voy a descender ahí. Ah, ya lo adoro. Según la Biblia, wow, papá lindo. Aleluya. Según la palabra de Dios, esto sucedió 2 veces. Gloria a Dios. Y las 2 veces que sucedió, Dios descendió. Ah, no están aquí. Listo la sal. Y todo. Wow, papá. ¿Sabe una cosa? En la iglesia donde nosotros nos congregamos allá en Santo Domingo, se metió uno una vez. Se metió una, pero se metió una. Que los vecinos apagaban todo para ver lo que sucedía en la iglesia. Y los hermanos no había que salir a buscar, había que sacarlo. Oh, gloria a Dios. Mire, no relajando. Cuando se terminaba el culto, las 11, las 12, y no cerraban la iglesia. La gente iba.
de todo ser humano. Hay una ley que se da. Que a veces hay unas personas que están arruinadas, pero entre ellas algunos se levanta. En medio de un grupo de personas se levantó uno que consiguió algo, por lo cual sonríe en medio de ellos, y ellos todos van allí a preguntar qué fue lo que tú hiciste. Ah, no fallaste. ¿Tú sabes lo que pasaba? Dije, pero ven acá. ¿Y a dónde están los evangélicos? No lo pueden ver. ¿Por qué? Porque los evangélicos están llorando más que los que están allá afuera. Ah, no están aquí. Si tú no estás solucionado, ¿cómo le vas a ofrecer solución a otro? Ah, no están aquí. Pero cuando tú sonríes en medio de la multitud, cuando tú alabas en medio de la multitud, cuando tú marchas en medio de los que están tirados, alguien te va a preguntar qué fue lo que hiciste, y tú le vas a responder, lo mismo, y Jehová descendió. La primera vez que esto sucedió en la Biblia, leo la Biblia. La primera vez que esto sucedió en la Biblia fue en Génesis capítulo 11. ¿Y qué pasó? Que cuando Jehová vio que los hombres eran uno, descendió. Y cuando descendió Jehová, la cosa no se quedó así. Ahí la cosa cambió. Uno aprendió a hablar inglés, otro alemán, otro francés. Siempre que Dios descienda, algo va a suceder. No, algo va a comenzar contigo. Cuando Dios desciende, algo va a cambiar en ti. Y a Dios como que le gusta a la gente, como que le gusta poner a la gente a hablar en otro idioma. Cuando descendió el Pentecostés, puso todito a ver. Santo gloria. Santo gloria. Santo gloria. Así que las promesas que hemos recibido de Dios son según verdad. Ah, no está aquí. Las promesas que hemos recibido de Dios son según verdad. Si Dios desciende en medio nuestro, lo que tú estás esperando, Sucederá. Aleluya. Ay, Espíritu de Dios. el cambio que tú necesitas, no será igual. Alabado sea Dios. Espíritu de Dios. Génesis. Gloria. Génesis capítulo 26. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Génesis capítulo 26, verso 1. Aleluya, Señor. El que ministra aquí es Dios. Amén. Gloria a Jesús. Lo que Él diga, eso se hará. Gloria. Ay, Señor. Ay, santo. Amén, la tiene. Amén. Aleluya. Recibe toda la gloria, Jesús. 16, creo que 26. al nombre de Cristo. 26. 26, 1. La promesa es verdadera. La promesa es verdadera. Génesis 26, verso 1. Con un amén. Amén. Ah, era uno, pero ya que me dieron ñapa, voy a siempre decir aquí, con un amén. Porque aquí son generosos, uno le pide uno y le dan
uno para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Padre, gracias, Señor. Jehová Dios mío, Rey eterno, Rey de gloria, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque permite que podamos invocar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y porque tú ministras, Dios, nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La promesa de Dios. La promesa es verdadera. Aleluya. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos tratando un tema. Se quedó a la mitad, pero está ahí, no te preocupes. Gloria a Dios. Estuvimos tratando un tema correspondiente a la vida de Jacob. Así es. Aquel hombre que aún tuvo la bendición de Dios sobre su vida, pero tuvo que afrontar muchas situaciones. Tuvo que caminar, tuvo que estar en el sol, estar en el frío, tuvo que trabajar de más, le cambiaron el sueldo, salió corriendo, de todas las cosas sufrió Jacob. Aleluya. Pero la bendición de Dios estaba sobre él. ¿Están aquí? Amén. Entonces, Jacob era descendiente de Isaac. Aleluya. Era el hijo de Isaac. Eran dos hijos que tenía Isaac, Jacob y Esaú. ¿Para qué? Amén. Pero la bendición fue sobre Jacob. Aleluya. Aleluya. Asimismo, antes el bendito o el bendecido era Abraham. Isaac había heredado la bendición de Dios de su padre Abraham. ¿Están aquí? Amén. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Abraham caminó en la tierra. Abraham tenía una característica, la cual nos dio a conocer y nos da a conocer todavía. Que Abraham obedeció a Dios, oyó a Dios y obedeció sin saber para dónde iba. El solo hecho de usted no saber para dónde va, ya hay problema. Usted salía a algún sitio y usted no sabe la dirección y usted no está seguro para dónde va, ya eso es un problema. Eso comienza a usted a mortificarle. ¿Por dónde cojo? ¿Para dónde tiro? Pero eso caracterizó a Abraham, que aún no sabiendo a dónde iba, salió. Gloria a ¿Están Dios. aquí? Amén. Pero cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó con una mentira, no lo engañó. Nunca Dios habló con Abraham algo que no iba a hacer. Aleluya. Desde que Dios habló con Abraham, le dijo, sal, parece que Abraham sintió dentro de sí, en lo más profundo de su corazón, que esa promesa era según verdad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. Y salió sin saber para dónde iba. Eso era lo primero. Pero según leímos en el versículo, o en la cita donde leímos, dice que hubo hambre en los tiempos de Abraham. Amén. ¿Están aquí? Amén. Abraham afrontó muchas dificultades. Incluso la promesa de Dios sobre él parece que nunca se iba a cumplir. Porque pasaron años y años y Abraham no tenía hijos. Aleluya. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Amén. Abraham no tenía hijos. Tenía que caminar por tierra seca. Tenía que andar por desierto. Abraham tenía una tienda. Abraham no hizo un palacio, no tenía un castillo. Abraham no tenía quien lo defendiera. Abraham se veía muchas veces desamparado. Abraham se veía muchas veces solo. A veces él creía y pensaba que lo que Dios le había prometido no se iba a cumplir. Gloria a Dios. Pero esa promesa hacía que Abraham siguiera marchando. Aleluya. Porque no sé cómo, pero Abraham sí entendió que Dios no era hijo de hombre. Aleluya. Dios no era hombre ni hijo de hombre para que mienta. Aleluya.
propio sobrino, Abraham tuvo dificultad. O con los pastores de su sobrino. Tuvo dificultad Abraham. Pero eso llevó a que Abraham subiera al monte. Aleluya. Es decir, que cada situación y cada circunstancia que se daba, Abraham le obraba para bien. Aleluya. Gloria a Dios. Tanto dice la Biblia que Abraham era rico, descendió a Egipto, y cuando salió de Egipto, entonces era riquísimo. Oiga esto, pero muchas veces nosotros no podemos admirar y enfatizamos ahí. Nuestros ojos desde que miran a esa cita de una vez decimos, pero Abraham era rico, Aleluya. Abraham era riquísimo. Gloria a Dios. Pero le voy a decir un secreto. En los tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham, la riqueza no turbaba, la pobreza no turbaba. Gloria a Dios. El problema más grande de aquella gente no era la riqueza o la pobreza. ¿Están aquí? Sabía que un rico, ¿sabe con qué bregaba? Con muchas ovejas, con mucho ganado. ¿Sabe a qué olía un rico? No era Versace, no era Carolina Herrera, ni a Dios. ¿Sabe a qué olía? A vaca. ¿Están aquí? Gloria a Dios. No. Sí, es así. Si nosotros escudriñamos, nos damos cuenta que cuando dice que eran riquísimos, era porque tenían mucho ganado, porque tenían mucho criado. Oigan esto, Abraham ni siquiera tierra tenía. Gloria a Dios. Abraham era forastero. A donde él llegaba y le dejaban un espacio, él podía sembrar. Pero él sembraba para su sostenimiento. Pero las riquezas eran las posesiones que tenía. ¿Están aquí? El dinero no era tan importante como lo es hoy. Eso nos diferencia a nosotros de aquella gente. ¿Están aquí? Por eso es que Abraham era riquísimo y todos los días estaba de rodillas delante de Dios. Pero nosotros cuando somos riquísimos, somos como la iglesia de la S menor que dice, ya no necesitamos nada. Aleluya. En todo estamos bendecidos, en todo estamos preparados. ¿Están aquí? Amén. Pero Abraham, siendo riquísimo, se arrodillaba delante de Dios y reconocía que dependía de Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo. Gloria. ¿Están aquí? Amén. Es decir, que lo que usted hoy está pasando, Abraham, que comenzó el camino, también lo pasó. Aleluya. Pero la promesa de Dios sobre él fue verdad. Cristo. A su nombre, gloria. Aleluya. La promesa de Dios sobre Abraham fue ¿cómo? Verdad. Y la promesa que usted tiene de parte de Dios sobre usted también es verdad. Gloria a Dios. Es según verdad. Su nombre, gloria. Las circunstancias no determinan nuestro fin. Amén. Así es. ¿Están aquí? Amén. La batalla no determina nuestro fin. Lo que determina nuestro fin es la promesa que tenemos sobre nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer, caminar, marchar. Aleluya. Cuando sea necesario empujar. Cuando encontremos una sombrita, mire, póngase una sombrita, pero siga marchando. Gloria a Dios. Cuando el sol le dé fuerte, póngase la manito aquí y siga marchando. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. Amén. Porque la promesa de Dios sobre nosotros es verdad. Aleluya. Amén. Su nombre, gloria. ¿Sabe qué? Que si nosotros ignoramos esto, si nosotros ignoramos que Dios no miente y que lo que Él dijo así es, puede llegar un momento de tribulación, puede llegar un momento de baja y nosotros nos devolvamos. Gloria al Señor. Nosotros hemos visto una imagen que este hombre está picando en una mina y él está picando y está picando y está picando, y ya cuando va a llegar, mire, del otro, nada más da un picazo y del otro lado está lleno de diamantes.
Y él se cansó y se devolvió. Y no consiguió la llamada. ¿Están aquí? Amén. No sea así nunca con nosotros. Amén. Gloria a Dios. La promesa de Dios es verdad. Aleluya. Lo que Dios dijo, así es. Pero nosotros tenemos que alcanzarlo. Amén. A nosotros nos toca creer. Sí, Señor. A nosotros nos toca permanecer Amén. para que podamos alcanzar la promesa. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. Oh, bendito es. El Señor dijo, yo me voy, pero yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hombre, gloria. Gloria a Dios. Oh, hermano. Esa morada está preparada. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros hemos oído testimonio de que gente ya lo ha visto. Sí, Señor. Aleluya. Oiga esto, esa morada está preparada. Amén. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. ¿Están aquí? Amado Jesús. Esa promesa es verdad, Aleluya. pero para los que lo alcanzan. ¿Usted cree que un hombre dice que él es evangélico y que nunca conoció la verdad hasta que dejó el evangelio y se metió al católico? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted está viendo? Un varón de Dios, no, yo era evangélico, pero ahora soy mormón y ahora encontré la verdad. Bendito. Sea Dios, verás, título, hombre, mentira. ¿Están aquí? Amén. Eso es una mentira. Así es. Pero como fue ese engañado, como fue ese y otros muchos fueron engañados, Dios nos guarde de que nosotros nos salgamos de la línea, del camino, de que nosotros abandonemos la promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Porque la promesa de Dios es verdad. Así es. Amén. Aleluya. El que está fuera de este camino, la gente dice, oiga esto, la gente dice, eso es lo que yo no quiero saber de ustedes del evangelio. Que ustedes creen que lo único que son salvos son ustedes. Santo. Santo. Por eso es que yo no quiero saber de ustedes. Porque ustedes piensan que ustedes son los únicos que van para el cielo y nosotros. Oh, gloria. Aleluya. Pero es que la promesa de Dios, según verdad, está sobre nosotros. Amén. Y Dios a todos los que se someten, a todos los que siguen a Cristo, a Dios le ha prometido el cielo. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Y yo lo creo. Yo también. Que lo cumple. Entonces yo le digo a la gente, le digo, es que aunque a ti te duela, es así. Aleluya. Si tú quieres tener lo que nosotros tenemos, cámbiate para este barrio. Aleluya. Pero ¿cómo es posible que un evangélico vaya al catolicismo? Dígame eso, ¿qué va a buscar un evangélico? Después de usted saber que no hay que adorar imagen. Usted se imagina, usted imagínese usted. Gloria a Dios. ¿Será posible Gloria a Dios. doblarse delante de un estatua? No. ¿Besarle la mano al Papa? No. Líbranos, Dios. Bendito el nombre de Dios. ¿Y qué le pasó a este hombre que fue a parar en el catolicismo después de conocer el evangelio? No creyó que la promesa de Dios era según verdad. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. El catolicismo no nos lleva a ninguna parte. Así es. El Papa se va a morir. Así es. Y después, ¿qué van a hacer los que lo siguen a él? Pero el que se salió del evangelio y se metió a los mormones, ¿qué le ofrece el mormonismo? ¿A dónde va a ir a parar? El que se murió. El líder de los mormones está muerto. Así es. Aleluya. ¿Qué me puede dar un muerto a mí? ¿Qué me puede ofrecer? Nada. Oh, te alabo, Jesús. Pero el Cristo que yo alabo está vivo. Gloria, gloria. Dios. Y Él me ofrece morada junto con Él en vida. Y sus promesas son verdad, porque Él no miente. Amén.
No importa la circunstancia, sigue marchando. Amén. Amén. Porque Dios ha de cumplir lo que Él ha determinado hacer contigo. Aleluya. Lo que en su presencia Él determinó, Él lo va a cumplir. Así es. Él lo va a hacer. Así es. Oh, es bendito Dios, Espíritu de Dios. No te devuelva. Amén. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. No te devuelva. Aleluya. Oh, bendice alma mía. ¿Qué le pasó a Isaac? Dice la Biblia que Abraham tuvo 8 hijos. Pero a todos Abraham le dio dones, talentos y lo despidió. Oiga lo que hizo Abraham. Lo mandó lejos de su hijo Isaac. Y a Isaac le dio todo lo que tenía. Le dio la herencia de la riqueza, Aleluya. la herencia del ganado. Oiga esto, pero también le dio la herencia de la promesa. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Ah, no están aquí. Alabado Dios. Gloria. Gloria a Jesús. Y esa herencia de la promesa, ¿sabe hasta dónde llegó? Oh, gloria a Cristo. Hasta usted, Así es. hasta mí. Así es. Yo tengo esa promesa. Y esa promesa es verdad. Así es. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Pero siendo Isaac bendecido, siendo Isaac rico, ¿sabe lo que le vino a Isaac? Hambre. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Te amo. Te alabo Dios. Te bendigo, Lo Señor. que pasa es que el problema suyo, pastor, no es mío. Oh, El gloria. problema tuyo tampoco no es mío. Aleluya. Al nombre de Cristo. Alaba. Aleluya. Isaac era rico, pero como antes dije, la riqueza no valía mucho antes. Te amo. En ese tiempo no era mucho. Gloria a Dios. El problema más grave que tenían esta gente era que guardar su vida. Gloria a Dios. Eres santo. ¿Están aquí? Amén. En el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham, ¿sabe lo que valía la vida de una gente? ¿Sabe lo que valía la vida de una gente? La palabra de un rey. Te alabo, Cristo. La palabra de un general. Oiga esto, eso valía la vida de una gente. Si una persona que tenía autoridad decía, cojan a Isaac y mátenlo, Gloria a Jesús. Gloria en el nombre de Jesús. por lo cual la riqueza no le quitaba ni frío ni calor. Aleluya. Pero el guardar su vida era algo terrible. No sabía cuándo cualquiera iba a abatirte, iba a invadirte y te iba a quitar la vida. Gloria a Dios. Santo. En ese tiempo no había policía. En ese tiempo no había leyes que protegieran al ciudadano. Si un hombre más fuerte que tú quería tu casa, quería tu mujer, oigan esto, ¿sabe lo que hacía? Se levantaba en contra de ti. ¿Sabe cuál era la riqueza más grande de aquel tiempo? Ni usted ni yo la queremos tener ahora.